Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, una congregación que ha celebrado recientemente sus 18 años de fundación y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. El año de 2017 nuestra iglesia se puso como título Año de la Trascendencia de las Escrituras. 500 años se cumplen de la reforma en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral en protesta contra las enseñanzas que había en ese entonces con relación a la discrepancia entre lo que la Biblia enseñaba y las prácticas de ese entonces. Martín Lutero saca la palabra de Dios a luz a todo el pueblo y la reforma comienza y llega hasta nuestros días. Este mes se está tocando la serie La Biblia y los desafíos de la vida. La semana pasada el pastor tocó cómo enfrentar el fracaso en la vida. ¿Recuerdan esta semana pasada? Donde en la vida tenemos fracasos. ¿Quién no tiene fracasos? Lo importante no es no tener fracasos. Los fracasos son parte de la vida, sino cómo enfrentamos, cuál es la actitud que debemos tener frente a esos fracasos. Nadie llega así, ¿no? Siempre hay altibajos, siempre hay momentos de picos, momentos de llano, momentos alegres, momentos tristes, momentos de ganancia, momentos de pérdida. Siempre hay, pero la cuestión es cómo enfrentamos. La actitud con la cual enfrentamos estas situaciones es importante, va a guiarnos o hacia algo mejor o hacia algo peor. En esta mañana, el desafío que quiero plantearles es con relación a las Escrituras. Profundizar en las Escrituras. ¿Qué es lo opuesto a profundizar? ¿Qué es lo opuesto a profundo? Superficie. Salir de la superficie, meternos. Es más allá de la simple lectura de la palabra de Dios. Queremos ahondarnos a conocer más la palabra de Dios y que esa palabra de Dios, mientras más nos sumergimos, esa palabra más nos cubra, esa palabra más nos afecte, esa palabra más nos bendiga. Salir de la superficie, salir de la superficialidad. Pablo le dice a Timoteo, Pablo está próximo a morir, ya a ser condenado, y siempre las últimas palabras son importantes. Y le dice a Timoteo, pero persiste, insiste, tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda, no una parte, toda la Escritura, no solamente una porción, no solamente algunos segmentos. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, toda la Escritura es útil, es aplicable. Toda la Escritura debe ser llevada a la práctica. Y esto es lo que debe marcar tu ministerio, debe marcar lo que haces. Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo estoy próximo a partir, yo voy a morir. Así que, Timoteo, tú tomas la posta y lo que le dice, persiste en las Escrituras. Insiste en las Escrituras, persevera en las Escrituras. Y porque estas Escrituras son útiles. Toda la Escritura es útil, es aplicable y tiene que ser aplicable, porque si solamente la tenemos aquí en la mente, teoría, no nos va a servir de mucho. Y como vamos a ver en el desarrollo del mensaje, la bendición no está en el conocer, la bendición está en la aplicación de esta palabra en nuestra vida. Y útil para enseñar. Cuando enseñes algo, enseña a la luz de las Escrituras. Cuando fundamentes algo, fundamenta a la luz de las Escrituras. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Y no solamente enseñar, sino para redarguir. Es decir, cuando hay problemas, detecta el problema. ¿Dónde está el problema?
¿Qué principio has roto? ¿Qué principio bíblico? ¿Qué principio de la palabra de Dios has roto para que puedas llegar a esta situación? Redarguye con la palabra. Examina cada situación. No según las circunstancias, no según lo que la gente diga, sino cuál la palabra de Dios va a hacer el análisis de qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Hay problemas de matrimonio, hay divorcio, hay separaciones, problemas con los hijos. Algo está pasando, algo no está funcionando bien. Redarguye, dice. Redarguye con la palabra. Y una vez que redarguyes, muestras dónde está el error, dónde está el problema, ahora corrige. Y corrige con la palabra de Dios. ¿Cuál es la corrección que la palabra de Dios tiene para esa situación? Y una vez que corriges, instruye para que no vuelva a lo mismo. Instrúyele qué hay que hacer, cómo debe hacerse, cuándo debe hacerse. Instrúyelo con la palabra de Dios. El propósito es que el creyente debe madurar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro. Debe crecer. Nadie quiere quedarse en el inicio. El Señor no es el plan de Dios que nos quedemos en el inicio. Quiere que crezcamos, quiere que avancemos. Enteramente, sea perfecto, enteramente, es decir, en las diferentes áreas de nuestra vida. El crecimiento equilibrado, el crecimiento sano. No solamente crecer en un área de la vida, no solamente crecer en un aspecto de la vida, sino crecer en las diversas áreas de nuestra vida, tal como Jesús nos los mostró. Lucas dice que Jesús crecía en estatura, en el área física, en sabiduría, en el área mental, en gracia para con Dios, en el área espiritual y en gracia para con los hombres, el área social. Jesús crecía, se desarrollaba equilibradamente. Y la Biblia nos enseña el equilibrio. No solamente es la parte eclesiástica, no solamente es la parte que se hace acá en las cuatro paredes. Es cómo vivimos en casa, cómo vivimos en la empresa, cómo vivimos en el centro de estudios, cómo vivimos en el centro de labores, en las diversas áreas, en los diferentes escenarios en que nos movemos, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y la buena obra no se hace solamente en estas cuatro paredes. La buena obra se hace afuera también y mayoritariamente afuera. Pero ¿qué tiene que ver mi trabajo? ¿Qué testimonio doy como cristiano? Mi negocio. Soy cristiano, pero adultero la balanza. Y se me conoce como alguien que adultera la balanza. ¿Puedo dar testimonio de Cristo? ¿Puedo hablar? ¿Tengo autoridad para hablar de Cristo luego? ¿La gente me va a escuchar? Es en toda. La obra del Señor implica, abarca todo. Muchos tienen el concepto que la obra del Señor solamente es la parte eclesiástica en las cuatro paredes de una congregación. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, afuera. No la luz de la iglesia, la luz del mundo. Afuera tenemos que alumbrar. Pablo le dice a los filipenses, vosotros como luminarias en un mundo de oscuridad. Somos luz. Entonces, la obra del Señor se realiza con nuestras vidas donde nos movamos, donde vayamos. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocer a Jesús? A través de las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es salir de la superficie, ahondarse, es profundizar. Y Jesús dice, profundicen, salgan más allá de lo superficial. No se contenten con estar en lo superficial. No se contenten con la primera enseñanza que encuentran ahí a leer. Hay mucho más, hay mucho más. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que el escriba del reino de los cielos saca tesoros nuevos y tesoros viejos de las Escrituras. Hay mucho tesoro. Tú puedes haber leído un pasaje y decir, ya lo leí, ya sé. Pero el Señor tiene reservado, tiene escondido muchos tesoros en ese mismo pasaje, a pesar de que tú puedas haberlo leído, puedas haberlo escuchado una vez, dos veces. Profundiza. El Señor tiene mucha enseñanza, mucho tesoro para nuestras vidas, para que pueda bendecir, guiar nuestras propias vidas. Escudriñen las Escrituras. Queremos conocer a Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Muy bien, entonces
El desafío es a profundizar en las Escrituras. Jesús nos desafía, escudriñen, profundicen, introduzcanse en las Escrituras, zambúyanse en las Escrituras. Eso es lo que dice el Señor. Muy bien, entonces veamos. ¿Por qué tenemos que tener este desafío de zambullirnos, de escudriñar las Escrituras? La Biblia nos define. Mire, ¿qué significa eso? La Biblia va a decir quiénes somos. Si estamos dentro, estamos fuera. ¿Somos de Él o no somos de Él? Jesucristo, y esto que vamos a leer, no es algo que lo escribió un pastor, no es algo que lo escribió un teólogo, no es algo que lo escribió algún personaje. Jesús mismo lo dice literalmente. El que es de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios, oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois. Le está diciendo a los religiosos, a los fariseos. Hay de los que son de Dios y de los que no son de Dios. Y entonces acá yo me empiezo a preguntar, ¿en qué lado estoy? ¿Soy de Dios o no soy de Dios? Jesús dice, el que es de Dios, oye la palabra. El que no es de Dios, le da lo mismo oír o no oír. Se resiste, trata de obviarla, trata de evitarla. Vosotros no oís, no recepciona mi palabra porque no sois de Dios. Nuestra actitud ante la Biblia empieza a definir quiénes somos. ¿Y quién lo está diciendo? Jesucristo. Los que son de Dios y los que no son de Dios. La palabra es confrontadora y nos confronta. La primera confrontación que nos hace, ¿eres o no eres de Dios? Así de simple. Los que son de Dios quieren oír, se deleitan, se gozan en oír la palabra de Dios. El que no es de Dios se aburre, la escucha por compromiso. Pero no, ellos, los fariseos estaban escuchando a Jesús y Jesús está hablándoles a ellos. Ellos estaban escuchando, pero lo que Jesús se está refiriendo no solamente a oír con sus oídos, sino a recepcionar esa palabra en sus vidas. Los que no son de Dios, no las oís vosotros porque no sois de Dios. Hay gente que puede oír con sus oídos físicos, pero se resiste a recepcionar esa palabra, a hacerla suya en su vida. Y entonces la actitud frente a la palabra va a definir quiénes somos. De arranque nomás dice Jesús eso. 1 Corintios 2:11, Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Recibimos el espíritu en el momento de la conversión, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Estás interesado en saber qué es lo que Dios te ha concedido? ¿Te interesa saber qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Dónde vas a encontrar eso? ¿Dónde vas a encontrar lo que Dios tiene reservado para ti? En las Escrituras. El que tiene el Espíritu de Dios, el que es de Dios, va a querer saber qué es lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos. Va a querer saber, Señor, ¿qué tienes para mí? Por ejemplo, una de las formas de darnos cuenta es cuando venimos cada domingo a la casa del Señor. Señor, hoy día es domingo, vengo a tu casa. ¿Qué tienes para mí, Señor? ¿Qué me vas a hablar a mí, Señor? Esa es una actitud correcta. Eso hace que yo venga con expectativa. Eso hace que yo esté atento. De repente el Señor ahí tiene una palabra para una decisión que tengo que tomar. Tiene una palabra para una corrección. Tiene una palabra para una definición. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué me vas a conceder el día de hoy? La palabra de Dios, nuestra actitud frente a la palabra va a definir quiénes somos. La Biblia
es la verdad de Dios. Algunos dicen la Biblia contiene la verdad. No, la Biblia no contiene la verdad. La Biblia es la verdad de Dios. Por ejemplo, yo puedo tomar un café con leche. Yo digo, esta taza contiene café. Es verdad. Pero no todo es café. Hay agua, hay azúcar, hay leche. El café es una parte de todo el contenido. Cuando yo digo que la Biblia contiene la verdad, lo que estoy diciendo es que solamente una parte de la Biblia es la verdad. Pero toda la palabra es verdad. Es verdad. No solamente una partecita, no solamente un segmento de la Biblia, no solamente algo que me agrada, algo que me gusta. Dice Juan, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús en la oración sacerdotal, antes de entregar su vida, Él le dice a los suyos, tu palabra es verdad. ¿Y qué es verdad? ¿Una parte de la verdad? ¿El Nuevo Testamento? ¿El Antiguo Testamento? La suma de tu palabra, la totalidad de tu palabra es verdad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es verdad. Miren, Pilato, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, otra vez Jesús está con el tema de la definición. El que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esta palabra de Pilato refleja la situación de mucha gente en el mundo. Pilato está al frente, cara a cara, face to face, con aquel que dijo, yo soy la verdad. Está con Jesús, la misma verdad personificada, y le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Mucha gente ignora la verdad de Dios. Ignora qué es la verdad. Nadie, ningún filósofo, ningún erudito en el mundo dijo yo soy la verdad. Muchos hablan de la verdad, muchos tratan de definir la verdad, pero nadie, absolutamente nadie dijo yo soy la verdad como lo dijo Jesucristo. Y Pilato está frente a la verdad. Y él está preguntando, ¿qué es la verdad? Y esto muestra la ceguera espiritual en la cual está envuelta la gran mayoría en este globo terráqueo, en este mundo. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Mira, Pablo le dice a Timoteo, hablando de aquellos hombres que se metían a las casas de las mujerzuelas, a las mujercitas ahí, y dice, estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están viviendo en una vida de pecado. Por eso es que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pueden oír la verdad, pero no conocen la verdad. Siempre están aprendiendo. Pueden estar 1 año, 5 años, 10 años, pero nunca llegan a conocer lo que es la verdad. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto. Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos, ¿qué habían hecho estos judíos? ¿Qué dice? Habían creído en Él. Ellos dijeron, sí, creemos en Jesús. Muy bien. Y Jesús le pone un sí condicional. No es un sí abierto, es un sí condicional. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. La Biblia es la verdad que libera. Jesús les dice, si permaneces, tú que dices que crees en mí, tú que con tus labios dices que crees en Dios. Jesús dice, primero, si permaneces, no eres intermitente, como esas luces de peligro, se prenden, se apagan. Si permaneces en mí, el primer resultado es que serás, ¿qué dice la palabra? Verdaderamente mi discípulo. No un falso discípulo, verdaderamente mi discípulo. Y como consecuencia de permanecer en la palabra, vas a conocer la verdad. Y cuando conozcas la verdad te va a hacer libre. La respuesta de los judíos es, nosotros no somos esclavos, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué libertad nos hablas? Si nosotros somos libres. Jesús está hablando de la esclavitud del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque ellos habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, ahora Roma estaba sobre ellos, pero ellos en un cinismo dicen, yo soy libre, yo no soy esclavo de ningún pecado, no soy adicto a nada. ¿Seguro? ¿Estás seguro? De repente no eres esclavo cuando vienes a una congregación, pero cuando estás a solas, cuando nadie te ve, esa es otra cosa. Y conoceréis la verdad, y cuando conozcas la verdad, esta verdad te va a hacer libre. ¿Qué es conocer la verdad? María concibe del Espíritu Santo y tiene una criatura en su vientre. José observa ese vientre y dice, ese no es mío, yo no le he tocado. ¿Qué quiere hacer José? Dejarla secretamente. Viene el ángel, habla con José, le dice, José, no dejes a María porque lo que ella ha concebido ha sido engendrado por el Espíritu Santo, es de Dios. No la abandones, no la dejes, le dice el ángel a José. Cuando José escucha esto, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? Recibió a su mujer. No la abandonó, no la dejó. Pero, ¿qué dice? No la conoció. ¿Hasta cuándo no la conoció? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué cosa está diciendo? Conocer, conoceréis, pero no la conoció. ¿A qué se refiere pero no la conoció? No tuvo intimidad con María. ¿Hasta cuándo? Hasta que dio a luz. Porque después que dio a luz sí tuvo, y tuvo otros hijos. Tuvo más hijos María. Por eso de María dice su primogénito. Primogénito ese es el primero de varios. Cuando Jesús se relaciona con Dios, el unigénito, el único hijo de Dios. Pero el primogénito de María, el primero de varios. Entonces, no tuvo intimidad. ¿Qué es conocer? Es tener intimidad con la palabra de Dios. La Biblia dice con respecto a la intimidad sexual, cuando dos personas tienen relación, son un solo espíritu. 1 Corintios capítulo 6, un solo espíritu. La intimidad es que los dos se hacen uno. ¿Qué es conocer la verdad? Cuando con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, esa palabra empieza a formar parte de mi vida, parte de mi pensamiento, parte de mi forma de vida. Cuando tú llegues a conocer de esa manera la verdad, esa verdad te va a hacer libre. Pero si cuando la verdad solamente pasa por tu mente, pasa por tus oídos, pero no se queda en tu vida, no forma parte de tu vida, por eso es lo que sucede con mucha gente. Asiste a las congregaciones y luego sale, miente, adultera, es violento, hace cosas indebidas, es esclavo, mira pornografía.
no es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad, la Biblia es la verdad que trae libertad. Muy bien. La Biblia produce vida. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Lo que trae vida espiritual, lo que hace que una persona nazca de nuevo, lo único es la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada. Otras cosas pueden traer aparente vida, una vida falsificada que no dura, que no permanece. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pedro dice, siendo renacidos, nacidos de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué la gente nace de nuevo? Ante esa necesidad que Jesús plantea, es necesario nacer de nuevo. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando es la palabra de Dios la que ha producido vida, esa vida permanece. Pero cuando es cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios, puede emocionar a la gente, puede hacerla llorar a la gente, puede hacer que le agrade el ambiente, puede hacer un montón de cosas, pero no permanecen. Eso explica por qué hay tanta alta rotación en todas las congregaciones. ¿Sí? ¿Por qué la gente entra y sale, entra y sale? ¿Por qué? ¿Por qué no permanece? Porque solamente la palabra de Dios permanece para siempre. Y es lo que trae vida. La palabra de Dios. Nos hizo nacer por la palabra, nos hizo renacer por la palabra. Esa vida tiene que crecer, ¿verdad? Cuando tienen un niño, ¿quieren que su niño crezca o no? Pero a veces cuando tiene un año gordita y habla, empieza a hablar sus primeras palabras, le da ganas de apachurrarla, abrazarla, besarla y no quiere que crezca, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? Uno quiere que crezca, que se desarrolle. ¿Por qué? Porque no es normal, no es sano que no crezca. La palabra, la Biblia nos hace crecer. Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Por ella, para que por ella, por esta palabra, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad. Es decir, la palabra va a traer crecimiento, nos va a llevar a la madurez, nos va a llevar a avanzar, nos va a llevar a crecer. No solamente el crecimiento teórico, sino en nuestra propia vida. La leche espiritual, la leche, el bebé tiene que tomar la leche. El bebé no va a crecer si usted le dice, mira, acá está la leche. El bebé tiene que tomar esa leche. Esa leche se introduce a su organismo, forma parte de su organismo. Lo mismo la palabra, tiene que entrar a nuestra vida, tiene que formar parte de nuestra vida. Pero ¿cuándo va a entrar esa palabra? Desecha. Cuando no desechamos pecado, no vamos a desear la palabra. El que vive en pecado, el Hijo de Dios dice, no practica el pecado. Puede caer en pecado de repente, eventualmente, pero no practica el pecado. Cuando alguien está practicando el pecado, de repente a escondidas, no va a desear la palabra. Puede pasar una semana, un mes, y no le va ni le viene si no lee la palabra. ¿Por qué no desea la palabra? Porque no está desechando. Desechando, desead como niños para que por ella crezcáis. ¿Y cuándo vas a desear? Si es que habéis gustado, has probado la benignidad del Señor. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo planté. ¿Qué plantó Pablo? ¿Se acuerda la parábola del sembrador? Cuando Jesús enseña, y salió el sembrador
echó la semilla, parte cayó en el camino, parte en pedregal, parte en espinos, parte en buena tierra. ¿Qué cosa era la semilla? Jesús mismo lo explica después. La palabra de Dios. Pablo dice, yo planté. ¿Qué plantó? La palabra de Dios. Apolos, compañero de él, regó, cultivó, enseñó. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios lo ha dado. Dios va a hacer que esa palabra crezca en nuestras vidas. La Biblia nos hace crecer. Juan, la semana pasada, antepasada vimos esto. Hijitos, padres y jóvenes. 3 diferentes niveles. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Se han convertido, han conocido el perdón de Dios, Dios los ha perdonado. Son los bebés espirituales. Luego os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. El padre es aquel que ya se reproduce, tiene hijos, ha crecido, ha desarrollado y empieza a compartir la palabra, empieza a llevar a otros a los pies de Cristo. Os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. A estos jóvenes victoriosos. Otra vez dice Juan, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Ya gozaron del perdón de los pecados, ahora empiezan a conocerlo al Padre, empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, ¿por qué? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Son diferentes niveles de crecimiento. Niñitos, jóvenes, padres. Y el Señor quiere que vayamos creciendo, pasando de un nivel a otro nivel. Y quiero volver a recalcar algo que ligeramente lo dije hace 2 semanas. El pastor hace tiempo mostró aquel triángulo famoso donde las personas llegan a su potencial y luego ese potencial como que decae. Pero más que nada, la primera parte nos mostraba en la etapa de la juventud está la fuerza. Y luego, a partir de años, en la adultez, viene la sabiduría. Y nos enseñaba esto con respecto a la visión, las nuevas generaciones. Necesitamos que los jóvenes tomen la posta porque los adultos ya de repente algunos nos estamos yendo en unos años. Entonces, una de las cosas que enseñaba es que en los jóvenes está la fuerza y en los adultos está la sabiduría. Y Juan dice que los jóvenes son fuertes, pero la fortaleza no está en su edad. La fortaleza no está en sus músculos. La fortaleza no está en su resistencia. Soy fuertes porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Porque esa palabra continuamente está en vosotros y produce fruto. Y los lleva a vivir en victoria. Pueden vencer al enemigo. La fortaleza no es solamente juventud. La fortaleza radica en que la palabra de Dios permanece, inserta, afectando, actuando en la vida de los jóvenes. En la permanencia de la palabra en sus vidas. Ahí está la fortaleza. No son en los músculos. Porque si está en los músculos, vamos a esto es guerra y llamamos a esos musculosos. Está en tu relación con la palabra de Dios. Efesios 4:14. Pablo está diciendo que el Señor a unos puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños. ¿Qué es fluctuante? Alguien inestable. Un niño es así, un adolescente es así. Hoy día quiero esto, mañana no. Hoy día quiero ser libre, no, mañana te necesito, papá, te necesito, mamá. Hoy día yo quiero ser independiente, pero mañana, papá, necesito plata.
es inestable. Y el Señor no quiere que permanezcamos en esa niñez espiritual, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, cuando no conoces doctrina. Hay algunos predicadores, el otro día tuve que hablarle a uno, no menosprecie la doctrina, no tengas en poco la doctrina. Es como si tú quisieras construir una casa sin cimientos, sin columnas. La doctrina es el cimiento, la doctrina son las columnas que te van a sostener. Y Pablo habla una y otra vez de la doctrina. No tomemos en poco la profundización de la palabra de Dios, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de tu escrito. Es decir, para que no estemos fluctuando. Viene un palabrero por ahí, nos habla bonito, nos dice, oh, mira lo que ha dicho, vamos allá. Uy, pero acá, mira, también, mira, hay un montón de gente, vamos para acá. Y van fluctuando de aquí para allá, no tienen estabilidad. El viento se los lleva por aquí, por allá. ¿Por qué? Simplemente no tienen doctrina. Y lo que el Señor no quiere que nos mantengamos fluctuantes, llevados por acá. Alguien está de moda, alguien, mira, muy famoso, viene, vamos. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. Es decir, yo sigo a la verdad. No es que la verdad me sigue a mí. Yo no hago que la verdad se acomode a mí. No manipulo la verdad. No manipulo la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, renunciando a toda astucia y a toda adulteración de la palabra de Dios. Yo no puedo adulterar, no puedo manipular a la gente. Yo sigo a la verdad. Jesús dice, mis ovejas, ¿qué hacen? ¿Y qué más? ¿Jesús nos sigue a nosotros o nosotros seguimos a Jesús? ¿Y cómo vamos a crecer? Cuando la palabra nos sigue, nosotros seguimos a la palabra. Nos dejamos guiar por la palabra, siguiendo la verdad en amor. ¿Qué va a pasar cuando seguimos la verdad? Crezcamos, otra vez el equilibrio en todo. Y nuestra preocupación debe ser el área total. Si estoy con jóvenes, adolescentes, muy bien que vengas a la iglesia. A ver, muéstrame tu libreta del colegio. ¿Cómo estás? Bien, acá somos varios universitarios. ¿Por qué no le enseñamos matemáticas a estos chicos que están mal? ¿Deberíamos preocuparnos por eso? ¿O solamente porque pasen un tiempo divertido? ¿O no? ¿O estoy mal? El Señor quiere que crezcamos en todo. ¿Y qué hacemos si esos niños están jalados, pero no nos preocupamos de eso? Estás mal en el trabajo. Estás mal en tu negocio. Bueno, ahí está la red de empresarios. Venga para recibir consejo, para recibir ayuda. Dios quiere que crezcamos en todo. En todo. Todo es todo. En todas las áreas de nuestra vida. La Biblia nos nutre. Este tema es muy de moda, la nutrición. Hay muchos nutricionistas, ahora mucho más de lo que había años antes atrás. Tienen campo en los gimnasios por todos lados, hay nutricionistas ahí. Y más los que estamos gorditos necesitamos más de los nutricionistas. La cuestión no es comer por comer, es nutrirse. Comer sano. Si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Serás buen servidor. ¿De quién? ¿De la iglesia? ¿De quién? De Jesucristo. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. ¿Y de qué más? ¿Qué haces? Pablo le va a hablar varias veces
de la doctrina y sigue esta doctrina. Cuando escuche a alguien, principalmente carismáticos, y principalmente gente que no conoce o es media ociosa para estudiar Biblia, le va a decir, no te preocupes de la doctrina. Hermano, estás desechando las columnas de tu casa, los cimientos de tu casa. Y Pablo le dice, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Adoctrinar a la gente con la palabra de Dios. Y cuando la gente está adoctrinada con la palabra de Dios, eso va a marcar el rumbo de su vida. La Biblia produce el gozo, pero el gozo verdadero, el gozo que permanece, no la alegría temporal, no la emoción temporal. ¿Cómo es esto? Los mandamientos de Jehová son rectos, ¿qué hacen? ¿Qué cosa alegra el corazón? ¿Qué es? Pablo dice que los romanos, la carne se agrada con la palabra de Dios. Los mandamientos son rectos. Ay, pero sea un poco más suave, fue muy recto. Así es la palabra de Dios. Pregunto, ¿los mandamientos de Dios alegran tu corazón? ¿O solamente las bendiciones de Dios alegran tu corazón? Hay mucha gente que le da alegría barata. Le gusta dar alegría barata. Lo que alegra el corazón, dice la Biblia, son los mandatos del Señor. Porque esos mandatos de Dios van a guiar, direccionar nuestra vida a buen puerto. Son rectos, no te van a hacer desviar. Quieren lo mejor para tu vida, así como un padre y una madre quieren lo mejor para la vida de sus hijos. Los hijos les gusta que sus padres le manden, pues papá, otra vez. No se alegran. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Esta es la verdadera alegría. Mientras él decía estas cosas, Jesús estaba enseñando, Lucas 18, creo que es acá, está mal. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado, feliz, dichoso el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús responde, antes, dichosos, felices, los que oyen la palabra de Dios y qué más. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el gozo? Los mandatos alegran el corazón. ¿Y todo mandato es para qué? Para obedecerlo. Y Jesús dice, ¿dónde está la bienaventuranza? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el gozo? En oír la palabra de Dios y obedecerla. Por eso mucha gente es desdichada, es infeliz, aun cuando asiste a una congregación. Anda en depresión, ¿por qué? Porque simplemente se limita a oírla, pero no a obedecer la palabra. La bendición está en la obediencia a la palabra. Son los mandatos de Dios que alegran el corazón. Cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, agarró su lavatorio, su toalla y empezó a lavar los pies a sus discípulos, le dijo, ¿saben lo que he hecho? Y empieza a explicarles, Jesús estaba enseñándoles la humildad, estaba enseñándoles el servicio a los demás, el renunciar a sí mismo, el renunciar a nuestros privilegios para servir a los demás. Y luego Jesús les dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si es que la hacen. ¿Dónde está la bienaventuranza? ¿En el saber o en el hacerlo? Hermanos, tú puedes enseñar con la palabra, puedes instruir con la palabra, puedes aconsejar con la palabra,
Pero la bendición no está en que oigas. La bendición está en que obedezcas ese consejo de la palabra. Caso contrario, va a venir lo que es el contrario al gozo. Tristeza, dolor, vergüenza, humillación. La bendición está en la obediencia a la palabra. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La Biblia produce gozo. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras. ¿Y qué dice Jeremías? Me las comí. No es que se comió el papel, ¿eh? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Es decir, esa palabra formó parte de mi vida. Y cuando esa palabra empieza a formar parte de mi vida, ¿qué produce? Tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. No es el gozo momentáneo, no es el gozo efímero, no es el gozo superficial. Es el gozo que viene del Señor. Por eso decía Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza, es lo que me mantiene fuerte. Ese gozo que proviene del Señor. Por eso miren, Jesús les dice, si guardares, si obedeces mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado, he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado y han quedado escritas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mi gozo, dice Jesús, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese gozo que proviene del Señor, ese gozo que proviene de seguir los mandatos del Señor, de obedecer la palabra del Señor. No es esa alegría carcajada de boca para afuera. Es ese gozo interno en vuestros corazones. Pero es ese gozo que proviene de la dirección del Señor, de la obediencia al consejo de la palabra de Dios. La Biblia produce gozo. De cierto os digo que vosotros lloraréis. Jesús le dijo, ya me voy de este mundo. El Espíritu Santo vendrá. Ellos se pusieron tristes, lloraron. Dice, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará porque me voy. Ustedes se quedan sin su Señor. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y explica, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Es necesario que yo me vaya, dice Jesús. Iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender a los cielos para estar a la diestra del Padre. Pero él iba a enviar al Consolador. Pero van a pasar por un tiempo de tristeza, dice Jesús. Así como la mujer cuando está en estado, y esto lo van a entender las mujeres perfectamente, ¿tienen dolores o no tienen dolores cuando están embarazadas, cuando van a dar a luz? Vienen las contracciones, hay dolores. Pero una vez que viene el dolor y le ponen a su bebé, se olvidaron de lo de atrás, ¿verdad? Y abrazan a su bebé, besan a su bebé, y esa tristeza se convierte en gozo. Muchas veces el Señor va a permitir dolor, pruebas en nuestra vida para que apreciemos las bendiciones de Dios. A veces va a permitir la enfermedad para que apreciemos la salud. Muchas veces cuando tenemos salud no la apreciamos y hacemos mal uso de nuestro organismo, metemos a nuestro cuerpo una serie de chatarra, una serie de cosas porque nuestro cuerpo aguanta todavía hasta que nos enfermamos y ahí recién empezamos a apreciar la salud. Y a veces el Señor nos permite estar en pruebas, pero pruebas que podamos resistir, pruebas difíciles de repente. Ahora vendrá tristeza, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y nadie podrá quitar vuestro gozo. La Biblia nos va a llevar a vencer, nos lleva de victoria en victoria. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos. ¿Para qué? La palabra de Dios, tus dichos. Lo he atesorado dentro de mí.
forma parte de mí. Recuerda lo que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Cuida tu corazón, porque ¿qué es lo que permites que entre a tu vida, a tu ser interior? ¿Qué cosas lees? ¿Qué cosas ves? ¿A qué lugares vas? Todo eso que entra a tu vida te va a afectar, o para bien o para mal. Y acá el salmista dice, en mi corazón he atesorado, he guardado tus dichos. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Para que esta palabra de Dios me alerte, esta palabra me haga entender, esta palabra me advierta, esta palabra me exhorte, esta palabra me redarguya, esta palabra me corrija. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para andar de victoria en victoria. ¿Qué es el andar en victoria? Vencer el pecado que cada día nos asedia. Jesús, ustedes lo conocen. Vino el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salva a Dios. Citó Deuteronomio. Solamente rápidamente le digo, ¿cuál era en el fondo la tentación? Tú dices que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Si tú vas a la iglesia, lees la Biblia, ¿por qué estás pasando por este problema? ¿Por qué estás enfermo? ¿Dónde está tu Dios? Como decía el salmista, le decía, ¿dónde está tu Dios? Satanás aprovecha todo momento difícil de dolor para cuestionar el cuidado de Dios. Si Dios es tu Padre, ¿por qué tienes hambre? Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan. ¿Cómo vence a Satanás? Cita la Escritura, Deuteronomio. Escrito está. La palabra de Dios dice esto. Su confianza está puesta en el Señor. Satanás trató de hacerlo dudar del cuidado de Dios sobre su vida. Tú confías en Dios. ¿Crees que Dios te cuida? Muy bien, a ver, le dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tú confías en Dios. A ver, tírate a ver si Dios te cuida. ¿Eso es lo que quiere que hagamos Dios? No. Ya, Dios cuida de mí, yo voy a cruzar con los ojos cerrados a Tomás Valle a las 12 del día. Eso es lo que le está diciendo Satanás. Desafía a Dios. Haz cualquier cosa. A ver, Dios que cuida. Pruébalo a Dios. Dios es quien nos prueba. No tentarás al Señor tu Dios. Y luego, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez cita las Escrituras. ¿Cuál es la tentación acá? Reino, dinero, poder. Estas, junto con el sexo, son las tentaciones con que Satanás trata de hacer caer a los hijos de Dios. Sexo, dinero, fama, poder. Yo te voy a dar poder, yo te voy a dar dinero. Y tristemente, algunos no caen en el sexo, caen en la fama, quieren gloria de hombres. Y Jesús dijo, yo no recibo gloria de hombres. Quieren poder manipular las cosas, pensando que todas las cosas son de ellos, olvidando que todo es de Dios. Y con esto tentó Satanás a Jesús. Y tristemente muchos caen en uno de estos. O caen en el sexo, o caen en la fama, o caen en el poder, o el dinero. Acumular indebidamente dinero. Y empiezan a amar el dinero. Y la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Cuando todo lo que haces es por dinero. Es triste a veces ver tanto conferencista en el mundo, en la televisión, en el internet. Me invitan allá, bueno, me pones un avión, hotel 5 estrellas, tantos miles de dólares. Yo no sé si Jesús cobraba, pero cuando Jesús entró a Jerusalén, entró un burrito.
No sé si era el burrito tabanero, pero era un burrito. Lucas 4, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién está reconociendo a Jesús como el Santo de Dios? ¿Quién? Un espíritu de demonio inmundo. Esto parecido le sucedió a Pablo en Filipos. Había estado predicando la palabra y una mujer con un espíritu de adivinación se acerca y empieza a viva voz a gritar en la calle: estos son hijos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. ¿Estaba diciendo la verdad? Sí. ¿Este espíritu endemoniado estaba diciendo la verdad? Sí, claro que sí. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Jesús? No hay que bautizarlo, está hablando bien de mí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pablo? Reprendió ese espíritu e hizo que ese espíritu saliera de esa mujer que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué hizo Jesús? Y Jesús le reprendió diciendo: cállate. Pero estoy diciendo la verdad, cállate. Yo no recibo testimonio tuyo. Y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? La palabra de Dios tiene poder. ¿Se acuerdan cuando Jesús calma el mar, la tempestad? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este que aún hasta el mar le obedece? ¿Qué palabra es esta que hace que con autoridad y poder que manda a los espíritus inmundos y salen? Hay corrientes en las iglesias que creen en el ministerio de liberación. No existe el ministerio de liberación, porque todo hijo de Dios tiene la autoridad de Dios y la autoridad está en su palabra. La palabra de Dios tiene autoridad. Hemos estado en estos casos de gente endemoniada, pero la palabra de Dios al final vence. La palabra libera al final. La autoridad está en la palabra de Dios. ¿Qué palabra es este? ¿Con qué autoridad y poder usa esta palabra que hace que los espíritus inmundos le obedezcan y salgan? Esa palabra tiene poder y nos lleva a la victoria. Efesios 6:7, Pablo le dice: dentro de la armadura, tomad el yelmo de la salvación y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es una daga corta, no es larga, es corta, que es filosa y penetra con fuerza. La espada era un arma para atacar, pero también para defenderse. Jesús, ¿cómo se defendió? Con la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús a los demonios? Con la palabra. Los atacó con la palabra. La Biblia nos da el poder. Ya vimos el poder que tiene la palabra. Este texto muy conocido, porque no me avergüenza el Evangelio, dice Pablo, porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios. El poder está en la palabra de Dios, no en la palabra nuestra, en la palabra de Dios. Ténganlo siempre bien claro. Es en la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Otra vez, la salvación. La gente que nazca de nuevo, ¿por medio de qué tiene que ser? Otra forma de decir, palabra de Dios. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Efesios 3:20. Y aquel, Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa
actúa en nosotros. Dios es poderoso para hacer cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede hacer a través de nosotros cosas tan grandes que a veces ni nosotros mismos las entendemos. Según, ¿cómo lo hace? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder? Pablo dice a los tesalonicenses: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste, ¿qué cosa? La palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y qué hace esta palabra de Dios? La cual actúa en vosotros los creyentes. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? La palabra. Dios puede hacer muchas cosas más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Pero es según el poder de su palabra. No es según tu criterio, no es según tu experiencia, no es según tu feeling, según el poder que actúa en vosotros. Y el poder que actúa en vosotros es la palabra de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Aquí es donde muchos fallan. Oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombres. ¿Y quién va a predicar? A veces quieres escuchar, tienes tus predicadores favoritos como los carnales de Corintio. Yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo, yo soy de Baltasar, yo soy de... Hermanos, quien quiera que se pare aquí, si abre la palabra de Dios es suficiente. No importa quién esté parado acá. Dios puede parar acá un asno. Y muchos de nosotros estamos por ahí. Y Dios habló a su pueblo a través de un asno. ¿Recuerdan en Números? Algunos tenemos orejotas. Cuando recibiste la palabra de Dios, no como palabra de hombres. Cuando alguien te predica, y asegúrate que lo que te predica es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, recíbela como palabra de Dios. Venga de quien venga. Recíbela como palabra de Dios. No menosprecie la palabra de Dios por el envase. El envase puede llamarse Juan, puede llamarse Perico, puede llamarse Miguel, como quieras. Lo que tú debes aprender a definir y a discernir es el contenido. Cualquiera fuera el envase, el contenido es la palabra de Dios. Y cuando tú tomas esa palabra como palabra de Dios, no como palabra de hombres, entonces esa palabra es poder que actúa en vosotros los creyentes. No en todos, los creyentes. La Biblia nos da dirección. Ya vamos acabando. Salmo 119. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Empieza a alumbrar por dónde debemos caminar, por dónde no debemos caminar, por dónde pisar, por dónde no pisar. Da dirección. ¿Qué más? La exposición de quién. ¿A quién expongo cuando predico? ¿Qué cosa expongo? ¿De quién hablo? La palabra del Señor. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? ¿Y qué más? Hace entender. Aquel que recibe la palabra con sencillez, con humildad. Ordena mis pasos ¿con qué? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué va a poner orden en nuestra vida? Cuando uno empieza a leer la palabra, empieza a obedecer la palabra, esa palabra va a poner orden. Mira, estas cosas no convienen a tu vida. Este lugar no te conviene. Esta persona no te conviene. Va a quitar, va a poner orden, va a poner cada cosa en su sitio. Este no es tiempo para que hagas estas cosas. Después será el tiempo. Este no es el tiempo de Dios para tu vida, para esta área de tu vida. La palabra empieza a poner orden. Y el salmista dice, ordena mis pasos, ordena mi vida, ¿pero con qué?
¿Con el consejo de mi amiguito? ¿De mi amiguita? Con tu palabra. La Biblia empieza a ordenar nuestra vida. Y no solamente ordena, sino que nos da la victoria, la libertad. Ninguna iniquidad, ningún pecado se enseñorea de mí. Ay, pero ya no quiero hacer esto. Sí, digo, no hago y mañana lo vuelvo a hacer. Ese pecado se está enseñoreando, está tomando control de mí. Yo sé que está mal, yo sé que no debo hacerlo y estoy convencido que ya no lo voy a hacer y al día siguiente otra vez lo hago. ¿Qué está pasando? Ese pecado se está enseñoreando de mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy dejando que la palabra se enseñoree de mí. Y si no dejo que la palabra se enseñoree de mí, el pecado se va a enseñorear de mí. Ahí está la Biblia. ¿Y ahora qué hacemos? El desafío es profundizar, a sumergirnos en la palabra. ¿Qué hay que hacer? Después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea. Acá está el primer sermón de Jesucristo, en Marcos capítulo 1. Jesús empieza a predicar. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es su primera palabra en el mensaje? Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Quieres construir sobre la roca? Arrepiéntete, quita pecado de tu vida, apártate del pecado. ¿Quieres construir superficialmente sobre la arena? Y eso no va a durar, eso se va a caer. Bueno, no te arrepientas, sigue viviendo una doble vida. Ven a la iglesia y afuera haces otras cosas indebidas. Arrepentíos. El primer mensaje de Pedro en Pentecostés, arrepentíos. El mensaje de Pablo, Dios ha ordenado a todos los hombres en todos los tiempos que se arrepientan. Pedro al final, Dios no retarda su promesa, es paciente con nosotros esperando que nos arrepintamos. Jesús le dijo a los fariseos, si no se arrepienten, igualmente perecerán. El arrepentimiento, el abandonar el pecado. Arrepentíos y crean el evangelio. Acepten el evangelio, reciban el evangelio, sométanse al evangelio. Dejen que el evangelio guíe sus vidas, ordene sus vidas. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. ¿Qué pasará con esta persona que medita? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué está diciendo? Que vayamos más allá de la simple lectura. Mediten. ¿Qué es meditar? Lee, relee, reflexiona, pregunta al texto, pide respuesta de Dios, lee esta palabra, lee un diccionario bíblico, profundízate en la palabra, ve más allá de la superficialidad de una lectura rápida, que muchas veces no te queda nada. Por eso el desafío es profundiza en las Escrituras, medita. Porque cuando esto sucede, empiezas a meditar, tu mente empieza a ser llenada con la palabra, tú empiezas a pensar, a comer la palabra de Dios. Dice, serás como árbol plantado junto a aguas de corriente. ¿Alguien va a regar ese árbol que está junto al río? No, ¿por qué? Porque ese árbol con las raíces buscan las aguas subterráneas y de ahí se nutren. Cuando tú meditas de día y noche, serás como ese árbol plantado junto a aguas de corriente, cuya hoja no se cae, permanece verde y da su fruto a su tiempo. Vas a fructificar, en tu vida se van a ver los frutos de esa palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Santiago 1:25 dice, más que el que ama, el que mira atentamente, esta es una palabra clave,
Pon atención cuando medites en la palabra. De repente apaga tu celular, descuelga tu teléfono, apaga tu televisor, cierra tu laptop, lo que fuera, y pon atención a lo que Dios te va a hablar. Porque no puedes estar leyendo, meditando, viendo acá tu Facebook, viendo tu WhatsApp, viendo la película. No puedes hacerlo. Atención, pon toda tu atención. Mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera. Mi desafío no es para que empieces el 1 de enero. Mi desafío es para que lo empieces hoy. Porque si dices ya a partir del primero voy a profundizar en las Escrituras, mira, ya te ahogaste el 1 de enero. Empieza hoy, te olvidas. Persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Otra vez la misma idea. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la bienaventuranza? En ser hacedor de la palabra y no oidor olvidadizo. Medítala, persevera, pon atención en la palabra, mantente en ella y serás bienaventurado en lo que haces. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. ¿Qué está diciendo acá? En aquello para que la envíe. Es decir, cuando Dios envía su palabra, cuando hoy día tú has escuchado la palabra de Dios, Dios la ha enviado con un propósito, para algo la ha enviado. Y lo que va a ser bendición para nosotros es que si venimos a la casa del Señor y decimos, Señor, ¿qué tienes para mí hoy día? Porque tú dices que tú envías tu palabra con un propósito. Y este propósito será prosperado, dice. Dice, y será prosperado en aquello para que la envíe. Si nuestra actitud empieza aún desde la noche anterior, Señor, quiero descansar para mañana despertarme bien y venir a tu casa porque de seguro tú vas a enviar tu palabra y la vas a enviar para algo en mi vida. Y quiero prestar atención, Señor, a tu palabra. No quiero dejar pasar la bendición de tu palabra. Dios tiene un propósito. Te ha traído en esta mañana con un propósito. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero la Biblia dice que Dios conoce nuestras necesidades aún antes que se las pidamos. Y cuando Dios envía su palabra, la envía con un propósito. Quiero terminar profundizar en las Escrituras. Ir más allá de la superficie de escuchar un sermón cada domingo. Y guardar mi Biblia en el librero, en el cajón, hasta el próximo domingo. Salir de aquello que Job decía, de a oídas te había oído. Es decir, lo que conozco de ti, Señor, es de oídas, de lo que el predicador dice, de lo que el maestro dice. Solamente de a oídas te conozco. Ir más allá. Jesús nos ha dicho al iniciar el mensaje, escudriñad las Escrituras. Profundicen en las Escrituras. Porque la palabra de Dios es verdad. Porque esta palabra produce vida. Esta palabra hace crecer esta vida. Esta palabra nutre esa vida. Esta palabra nos lleva a vencer el pecado, las tentaciones. Esta palabra es poderosa y actúa en nosotros. Esta palabra produce gozo, pero ese gozo no temporal, ese gozo que viene de rendirse y humillarse obedeciendo el escrito está. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si es que las hacen. La bendición está en la obediencia, no en el oír solamente, sino en la obediencia a la palabra. Y esto nos puede arrancar de muchos tiempos depresivos, de desdicha, de incertidumbre, de infelicidad. Dios ha enviado su palabra porque tiene un propósito para ti.
Te ha traído a su casa porque tiene un propósito para ti. Y en esta mañana, escuchando el primer mensaje de Jesucristo, arrepentíos y creed el Evangelio. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Si tú en esta mañana te has dado cuenta que no has tenido la actitud correcta para recepcionar la palabra durante tanto tiempo y no has nacido de nuevo, mas sin embargo, Dios no ha renunciado a ti, aunque tú hayas renunciado a Dios. Y Dios quiere darte una oportunidad nueva, un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, empezar de nuevo. Y si en esta mañana tú quieres decirle, Señor, tu palabra me ha abierto los ojos, me ha hecho entender, está definiendo quién soy, Señor. Yo quiero ser tuyo, Señor.